mismo tiempo que el Salmo tenía doctrina, también tenía cierta tonalidad que tenía que hacer que nuestros corazones entendieran lo que el salmista estaba queriendo decir. El título y el Salmo en sí mismo no nos da muchos detalles acerca de la ocasión. Y mucho se ha dicho al respecto de en cuándo se está posicionando este salmo en la historia de David. Vemos que es un salmo de David. Y hay dos posibles posturas. Puede ser que se refiera al tiempo de la persecución de Saúl contra David, pero también puede ser en el tiempo en donde Joab mata a Abner como venganza de que había asesinado a su hermano Asael. Por las palabras y las frases que utiliza, yo me inclino más al tiempo en el que Joab mató a Abner, y ahorita van a ver por qué. Sin embargo, no podemos asegurarlo con ciencia cierta, porque no nos da más detalles el Salmo, ni tampoco los libros de Reyes ni de Samuel. Entonces es difícil contextualizar precisamente este Salmo. Lo que sí es que hasta el día de hoy sigue siendo de aplicación para nuestras almas. Y tratando de explicar y estructurar este Salmo, hermanos, podemos dividirlo en 3 estrofas. 3 diferentes estrofas este canto. Recordemos que los salmos era el salterio del pueblo de Israel. Y este salmo o este canto podemos separarlo en 3 diferentes estrofas. La estrofa número 1 del versículo 1 al versículo 5, en donde vemos una descripción del comportamiento de los impíos. Del versículo 6 al versículo 9 sería la segunda estrofa, en donde vemos el clamor por el juicio sobre estos impíos. Y finalmente la estrofa número 3 del versículo 10 al versículo 11, en donde el salmista alaba a Dios por la demostración de su justicia. Y hermanos, este salmo, como les decía, si ustedes se dan cuenta, el versículo 10 es uno de los más difíciles de asimilar en nuestra carne. Pero hermanos, en verdad, roguemos a Dios que nosotros podamos hacerlo como el salmista, alabar a Dios por sus justos juicios. Vean ahora en la primera estrofa, una descripción de los impíos. Nos habla en el versículo 1 y versículo 2 de cuán hipócritas son ellos. Si ustedes se dan cuenta, el versículo 1 dice: oh congregación, pronunciáis en verdad justicia, juzgáis rectamente, hijos de los hombres. Y es difícil saber si el original se refería a congregación o literalmente David se estaba refiriendo a las personas que estaban en autoridad en Israel. Por la palabra puede referirse a la congregación o puede referirse incluso a las personas en autoridad. Ahora, cuando uno empieza a estudiar versículo a versículo, uno puede entender más por qué los teólogos o los eruditos se debaten si se refiere al tiempo en donde Saúl está persiguiendo o si en los tiempos en donde Joab mata a Abner. ¿Por qué? Porque lo que el versículo 1 nos está diciendo es: ustedes hacen juicios injustos. Eso es lo que el versículo 1 quiere decir. Ustedes ejercen justicia, entre comillas, pero son injustos y demandan justicia. Y hermanos, es difícil que la congregación en general sea la que aplica la justicia. Es por eso que es más probable, como lo traduce la Biblia de las Américas, que se refiera a las autoridades, a los que están en autoridad. Porque ellos están ejerciendo un juicio de manera injusta, pero ellos al mismo tiempo están demandando justicia. Entonces, por eso nos habla de la hipocresía que existe en ellos. Dice el versículo 2: antes en el corazón maquináis iniquidades y hacéis pasar la violencia de vuestras manos en la tierra. Y nos sigue describiendo cómo esta hipocresía se manifiesta en los impíos. Esta estrofa también nos describe el origen de la impiedad en el hombre. Dice el versículo 3: se apartaron los impíos desde la matriz. Y continúa diciendo el Salmo que desde que ellos pudieron empezaron a mentir. Y decía Carlos Spurgeon al respecto, cómo la mentira es una característica del impío. Cómo en cuanto el impío puede, va a empezar a mentir. Y quiero que relacionen esto con el tema que está hablando. Porque el Salmo está contrastando la injusticia de los impíos con la justicia perfecta y santa de nuestro Dios. Ahora, estos impíos hacen injusticia cuando ellos ejercen sus juicios.
y desde su corazón se han desviado. Y desde su corazón que se desvían, y cuando ellos crecen empiezan a mentir. Y finalmente lo que nos dice esta primera estrofa es que ellos se vuelven implacables conforme crecen. Dice el versículo 4, veneno tienen como veneno de serpientes, son como el áspid, sordos que cierran su oído, que no oyen la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. ¿Cuál es la imagen que el salmista está queriendo dar aquí a entender? Él está diciendo, ustedes son tan implacables, su impiedad desde que nacieron se ha multiplicado de tal manera que no hay encanto que pueda detenerla. Él está haciendo una comparación con el encantador de las serpientes. Y dice, la serpiente que tiene veneno es capaz de ser controlada, es capaz de ser encantada. Pero ustedes son implacables, ustedes no pueden ser controlados. Su maldad ha crecido a tal grado que no hay canción que pueda detenerlos. Y es por eso que hace esta comparación. Dice, son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz del que los encanta, por más hábil que el encantador sea. Es decir, no hay manera de detenerlos en su impiedad, porque desde la matriz se desviaron. Y luego pasa a la segunda estrofa en donde el salmista da su clamor del juicio divino. Él en el versículo 6 dice, oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. El salmista ahora está pidiendo la intervención divina. Él está diciendo, las personas que están en autoridad hacen juicios injustos. Y aún ellos demandan justicia porque desde el corazón, desde la matriz se han desviado y nadie puede detenerlos. Entonces, él sabe en su corazón que el único que puede hacer justicia es Dios. Y entonces él apela a Dios y dice, quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. También él clama en este salmo porque ellos sean dispersados y sus caminos sean entorpecidos. Él dice cosas como en el versículo 7, sean disipados como aguas que corren, cuando disparen sus saetas sean hechas pedazos. El versículo 8 dice, pasen ellos como el caracol que se deslíe. ¿Cuál es la imagen que está dando aquí? El salmista entendía algo que a lo mejor nosotros no entendemos al día de hoy. Él está tomando el caracol y él está diciendo que mientras el caracol va avanzando y va dejando su baba en el camino, finalmente él va desvaneciéndose y va a morir. Y lo que el salmista está diciendo cuando está llamando al Señor es que ellos, mientras hacen su impiedad, por favor disípalos, que sean destruidos, que desaparezcan. Porque si no intervienes tú, ellos continuarán en su maldad. Y finalmente en los versículos 8 y 9 vemos cómo él dice, sean eliminados, sean exterminados. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Y finalmente la estrofa 3, una de las estrofas más hermosas de este salmo, dice, se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Él está diciendo, Dios es justo, déjanos ver tu justicia sobre los impíos. Ahora, hermanos, es un salmo muy hermoso porque nos habla de la justicia de Dios. Es un salmo muy hermoso porque nos recuerda que hay galardón para los que en Él confían, los justos, no por nuestras obras, sino por lo que Cristo ha hecho, pero hay galardón, hay galardón. Y ahora quiero llevarlos a la meditación cristocéntrica de este salmo, hermanos. Fue una breve explicación de su estructura, pero quiero llevarlos a mirar a Cristo en este salmo. Acompáñenme por favor a Primera de Pedro. Capítulo 2, versículo 21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo
para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Que cuando lo maldicían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Miren, hermanos, este salmo nos habla de los sufrimientos que nuestro Señor llevó con jueces injustos. Si ustedes recuerdan cuántas veces fue acusado de manera injusta, de tal manera que no podían decir nada de él. El salmista está hablando de una situación a las autoridades de Israel diciéndoles, ustedes hacen justicia, pero hermanos, tenemos que recordar que David no era un hombre perfecto, que quizás de una u otra manera había imperfecciones en David, pero no así con Cristo. No así con nuestro Señor Jesús cuando Él estuvo delante de las autoridades de Israel. Y sin embargo hicieron juicios injustos. Y Él está describiendo cómo en verdad estos hombres injustos están dispuestos a hablar mentiras incluso en contra de su Redentor. Así que podemos ver a nuestro Señor Jesús como en el perfecto cumplimiento en este salmo, como aquel que está delante de estas autoridades y Él está siendo juzgado de manera injusta. Y que estos impíos que están juzgándolo de manera injusta, que se han desviado desde la matriz, son tan implacables que están dispuestos a hacer eso en contra de su Mesías Redentor, aun cuando no podían acusarlo de nada. Pero también este salmo nos enseña, hermanos, que los enemigos de nuestro Señor fueron como serpientes indomables. Acompáñenme a Mateo, por favor. Y recuerden mientras leemos este texto, ¿qué es la imagen que está queriendo hacer el salmista? Mateo 11, capítulo 11, versículo 21. Él está dando a entender, no hay manera, la serpiente puede ser controlada. Hay encanto para la serpiente, hay manera, hay encantadores que son expertos, pero ustedes impíos, no hay manera de detenerlos. ¿Qué es lo que nos dice el Señor Jesucristo en Mateo 11, versículo 21? Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, hermanos, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? No hubo encanto para ustedes. No hubo encanto para ustedes, Corazín, Betsaida, Capernaum. Yo vine haciendo milagros y no hubo manera de convencerlos de su impiedad. Esa es la manera en la que el salmista está describiendo a los impíos. Esa es la manera en la que el salmista está diciendo, los impíos no pueden ser encantados, no hay encantador experto para ustedes. Y luego se presenta nuestro Señor Jesucristo mostrando de muchas maneras su deidad y su humillación como hombre y su gloria como Dios, haciendo toda clase de prodigios y milagros delante de ellos, y ellos no se arrepintieron. Pero hermanos, hay una manera aún más gloriosa de ver en este salmo a nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme a Apocalipsis 19. Voy a leer el versículo 1 al 3. Dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. ¿Cuál es la imagen de este texto? El juicio de Dios viniendo sobre los impíos. Lo que el salmista está clamando, finalmente Juan ve en la visión celestial el cumplimiento pleno. Como el Señor destruirá a aquellos impíos que desde la matriz se desviaron.
cómo verdaderamente nuestro Dios juzgará con justicia y todos sus redimidos están alabando a nuestro Dios por sus justos juicios. Los justos se alegrarán en la manifestación de la justicia de Dios sobre sus enemigos cuando nuestro Dios juzgue. Hermanos, en verdad, al mirar a este salmo y pensar en nuestro Señor Jesús, esto debe de hacer que nuestro corazón le adore. Porque si nosotros fuimos tomados de estos impíos, primeramente fue por gracia. Nadie puede jactarse esta mañana aquí. Pero en segundo, porque este es nuestro Dios que juzga. Quizás para nosotros, por nuestra generación tan cómoda, no entendemos el peso de estos salmos. No vemos el mictam de David, el tesoro que hay en este salmo. Quizás nuestra vida está siendo tan cómoda y egoísta que no alcanzamos a ver la gloria de nuestro Cristo como los creyentes del primer siglo, en donde nuestro juez justo juzgará a todos los que persiguen a su iglesia. Pero hermanos, llegará el momento en donde estas promesas deben de atesorarse en nuestro corazón. Porque llegará el momento en el que sus familias o amigos o hijos o hermanos o personas cercanas estén dispuestos a hablar mal de ustedes y a perseguirlos por causa de su fe en Cristo. Y estoy hablando para aquellos que verdaderamente le aman y que están dispuestos a obedecerle. Aquí podemos ver a nuestro Señor como el juez justo de toda la tierra. Ahora quiero decir algo, ya para concluir. Hay entre nosotros personas que no conocen a Cristo. Hay entre nosotros personas que no temen a este Señor de gloria. Hay personas entre nosotros que siguen siendo impíos, que se desviaron desde la matriz y que están dispuestos a hacer mentiras todos los días de sus vidas hasta el día de hoy, diciendo en su corazón, no a Dios. Hay impíos entre nosotros que pueden seguir diciendo en sus corazones, yo no quiero a este Dios, yo estoy bien con Él. De hecho, mira, vengo aquí, aunque están esclavizados al pecado, aunque siguen aborreciendo la justicia de nuestro Dios, aunque siguen diciendo en sus corazones, yo tengo a un Dios diferente, mi Dios es Dios de amor, no juzga como el que tú hablas, aunque eso está en las Escrituras. Solo quiero recordarles a ellos, la misericordia de Dios se sigue extendiendo y se sigue extendiendo para que no perezcan, para que no conozcan a este juez justo que va a venir a juzgarte. De verdad, si tú pudieras entender lo que dice el Salmo 58, versículo 10, se alegrará el justo cuando viere la venganza y sus pies lavará en la sangre del impío. Si tú decides seguir rechazando la gloriosa salvación que hay en Cristo, la preciosa redención que hay y la libertad de salir de entre los impíos, quiero asegurarte algo. Habrá un día en donde los justos se alegren cuando tu sangre sea derramada para ser castigada por la eternidad. Este es el Dios de la palabra. Este es el juez justo que juzga con justicia. Y tú dirás, pero yo no soy tan malo. Si el día de hoy puedes rechazar la misericordia que se muestra a través de la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús, tú no eres peor que los impíos que son descritos aquí. No eres diferente que ellos. Tú estás dispuesto a seguir tu propia vida y tu corazón engañoso y menospreciar la muerte del Hijo de Dios. Tú eres peor que los impíos que rechazaron a David. Tú eres peor que esos jueces injustos. Porque David se refiere a hombres que vivían a su alrededor cuando hacían esto en contra de él. Pero tú estás dispuesto a rechazar la muerte del Hijo de Dios. Así que cuando Él venga a juzgar, serás juzgado con toda justicia por haber rechazado a Cristo. Y quiero decirte algo, sus redimidos se alegrarán. Y aunque al día de hoy no lo entendamos,
Quizás sean hermanos nuestros en la sangre, quizás sean familiares nuestros, pero ese día nos gozaremos y nos alegraremos con nuestro Dios, porque Él ha hecho justicia. Así que arrepiéntete. Dos aplicaciones rápidas, hermanos. Dice Juan Calvino, aunque el mundo entero se ponga en contra del pueblo de Dios, éste no debe de temer, siempre que respalde su integridad al desafiar a los reyes y a consejeros y a la turba promiscua del pueblo. Si el mundo entero se negare a escucharnos, debemos aprender con el ejemplo de David a conformarnos con el testimonio de una buena conciencia y con apelar al tribunal de Dios. Hermanos, de verdad, iglesia en Querétaro, la impiedad de nuestro mundo no está retrocediendo, está avanzando. Y va a haber un momento en donde si ustedes están firmes por causa de la palabra de Dios, como lo veremos en la predicación de hoy, tengan seguro que no solamente sus familiares y sus amigos, sino los gobernantes de esta nación. Si Dios no cambia eso, en algún momento tendremos que apelar al tribunal de nuestro Dios, porque ellos están dispuestos a aprobar las cosas que nuestro Dios abomina. Así que recordemos este salmo para apelar a nuestro Dios cuando sea necesario. Por último, hermanos, segunda aplicación. Las misericordias de nuestro Dios deben de llevarnos a ser más humildes en nuestros corazones como creyentes. Una característica de los impíos es que ellos son muy severos mientras no hacen lo que ellos deben de hacer. O como Cristo Jesús lo dijo, ustedes ven la paja del ojo ajeno, pero no ven la viga que ustedes traen en su ojo. Esta es una característica del impío, pero desafortunadamente a veces nuestros corazones se enorgullecen y tendemos a hacer lo mismo. Y somos severos con nuestros hermanos, olvidando las misericordias que Dios ha tenido para con nosotros. Recordemos la misericordia que ha tenido Dios para con nosotros, para no ser tan severos con nuestros hermanos. No estoy diciendo, por favor, que toleremos el pecado ni la práctica del pecado, sino que en verdad lo hagamos con misericordia, porque a veces olvidamos las misericordias de nuestro Señor. Sigamos adorando.